Buenos días, comunidad cristiana. Good morning. Esta es una mañana en los Salmos, a la que tienes su Biblia abierta juntamente conmigo, tal vez algo para tomar apuntes y hacer estas observaciones conmigo sobre el Salmo, y un café caliente, un té a su lado, para examinar la Biblia juntos esta mañana. Esta mañana nos toca el Salmo 17, el Salmo 17. Vamos a empezar con leer los primeros versículos y luego podemos hacer algunas observaciones para recibir herramientas en entender un poco más el Salmo 17. Lo invito a que leamos juntos. Salmo 17 empieza así: oración de David el salmista, el que Dios llamó de pastor de ovejas a ser rey de Israel, pero más significativo, el que recibió promesas del Redentor mesiánico en el Antiguo Testamento, que iba a salvar al pueblo de sus pecados y reinar sobre las naciones. El autor David, este salmo, él recibió promesa que de su familia iba a venir este rey. Vamos a comenzar con el primer versículo. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. De tu presencia procede mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Vamos a comenzar con nuestras primeras observaciones. Nuestra primera observación es que este salmo se trata, el Salmo 17, de una oración de protección. Oración de protección. Esto no es difícil ver de los primeros versículos. Esto es un salmo que también puede ser calificado como un salmo de lamento. No sé si se recuerda cuando estudiamos sobre los salmos de lamentos. Los salmos de lamentos tienen tres ingredientes. Tienen una aflicción o injusticia, tienen una petición para liberación y terminan con una alabanza de confianza. No vamos a ver todos esos aspectos en detalle hoy, pero sí lo animo a que lea el Salmo 17 y vea estas tres características del Salmo del Lamento, por esta aflicción y esa petición de auxilio, y luego una alabanza de confianza que se encuentran aquí para ver eso que es un salmo de lamento. Pero en particular, este salmo, como hablamos en nuestra primera observación, se puede titular como un salmo de protección. Y empieza con eso mismo, una petición por ayuda. Dice: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración. Y si sigue leyendo el Salmo, está pidiendo que el Señor esté atento a una petición específica. Y si leímos un poquito más en el Salmo, vamos a observar qué es esta aflicción en particular que está sufriendo el salmista. Y es un sufrimiento de enemigos e injusticias. En particular, veamos los versículos 8 al 10. Dice: guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Y sigue el salmo. El salmista está pidiendo por divina protección sobre una injusticia y sobre los peligros sobre su vida de un tipo de acusación. Vamos a hablar más de esto, pero por el momento podemos ver que este salmo, el Salmo 17, es una petición por auxilio, una petición por ayuda y protección en el contexto en cual se encuentra. Nuestra segunda observación del Salmo 17 son las divisiones que se encuentran en el Salmo 17. Y el Salmo 17 se puede dividir en diferentes maneras, pero nosotros vamos a ver tres divisiones, tres secciones, las divisiones que se encuentran en el Salmo 17. Y la primera se encuentra del versículo 1 al 5. Del versículo 1 al 5 vemos que el salmista presenta su causa delante del juez. En cierta manera, este salmo empieza con peticiones y parece ser que nos da imágenes de un tribunal. Y el que está sentado en ese tribunal, en el trono, es su Dios. Y está presentando una injusticia. De nuevo veamos esta imagen de tribunal en los primeros versículos iniciales. El versículo 1, el salmista dice: oye, oh Jehová, Yahweh, el nombre divino del Dios de Israel, el creador de los cielos y la tierra, el único soberano. Dice: oye, oh Jehová, una causa justa. Aquí empezamos a ver las imágenes de tribunal donde está presentando su causa el creyente en el Mesías. Y dice: estad atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño.
Y aquí va a empezar a presentar su causa. Y esta frase, labios sin engaño, no está diciendo que él no es un pecador. Esta es la misma frase, idea que vemos cuando Job se usó de Job en Job 1.8 y Job 42.8. Esto se refiere a una situación específica o a su fe, que él ha estado confiando en el Señor y no ha tomado venganza o la situación en sus manos en una manera que va a deshonrar a su Dios. A esto se refiere cuando dice labios sin engaño. Y si seguimos leyendo del versículo 2 en siguiente hasta el versículo 5, el salmista va a presentar su situación y va a decir: Señor, tú sabes que en esta injusticia, y parece ser que es una acusación injusta en contra del salmista, dice: soy inocente, no he hecho nada malo en contra de tal persona o las personas que me están rodeando. No sabemos el contexto exacto en cual se encuentra el salmista, pero sí sabemos que en la vida del salmista él ha tenido varias injusticias. En particular, la que resalta es la de la vida de Saúl. Saúl lo persiguió injustamente, no tenía ninguna razón por cual hacerlo, excepto celo y rechazo de Dios por su desobediencia. Y como esto fue la situación de Saúl, él persiguió al salmista con el deseo de matarlo, e incluso agarró 3,000 hombres, Saúl, para matar injustamente y perseguir a David. Y aunque no sabemos el contexto exacto, podemos imaginar que ese escenario de injusticia, de gente acusándolo de cosas que no hizo en la vida del salmista. Tal vez usted, en esta primera división del Salmo 18, puede ver esto. Tal vez ha recibido injusticia, igualmente usted, sea su trabajo, que no lo consideraron, aunque usted trabajó piadosamente, sea en su escuela, que usted buscó honrar al Señor Jesús y a sus profesores, pero ellos por su fe en Jesús han rechazado su integridad. O puede haber muchas maneras de sufrir injusticia por medio de seguir al Mesías, y hablaremos más de eso. Pero en esta primera división, del versículo 1 al 5, el salmista empieza con oración y presenta su causa delante del soberano Dios para que Él examine su corazón entre la noche y vea que Él no ha hecho mal en contra de sus acusadores. La segunda sección del Salmo 17 y la división que podemos ver se encuentra en el versículo 6 al 14 y va a ver la petición por protección de sus enemigos. Empezando en el versículo 6, él dice: yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Aquí empieza a presentar su causa de nuevo, pero con oración y petición específica por auxilio y protección en su vida, y tiene mucha razón por cuál hacerlo. Del versículo 6 a 14 empieza él a hacer la transición de por qué necesita esa protección, y tal vez sería bueno que lo examinemos. Mira el versículo 10 en particular, hablando de sus enemigos. Dice de estos enemigos que buscan su vida, de acuerdo al versículo 9. Mira el versículo 10, envueltos están con su grosura. Su versión tal vez puede decir que sus corazones están gordos, o sus corazones están endurecidos. Esta es la idea que tenemos aquí cuando dice envueltos están en su grosura. Con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Y mira el versículo 12, son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. La idea aquí es que ellos se están presentando para atacar su vida, como que si él fuera una ovejita, y hay un león que está mirando a alguien débil, ve que él no tiene fuerzas, ve que él es inocente y simplemente quiere devorarlo. Y esta es la idea de sus enemigos. En otras palabras, el salmista tiene razón por cual desear protección divina de Dios. Parece ser que los números son más de los que él puede soportar. Parece ser que sus intenciones, de acuerdo al texto, en estas ilustraciones de poesía, son como leones y animales feroces. Y él necesita ayuda. Si Dios no la ayuda, no hay manera de que él salga de esto. Y esa es la segunda sección que vemos en el Salmo 17. Y luego vemos esta última sección en el versículo 15. El versículo 15, si nos recordamos,
en el Salmo de Lamento va a tener aflicción, va a tener una petición por auxilio y luego va a terminar con alabanza de confianza. Y el versículo 15, esta última sección, es exactamente eso. Es una alabanza de confianza o confianza y esperanza en su Dios. Mira el versículo 15 conmigo. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Me gusta lo que dijo Derek Kidner sobre este último versículo. Derek Kidner dijo, en el último versículo, el salmista deja atrás las preocupaciones terrenales, porque la noche dará a luz una mañana sin nubes. Esto es lo que está sucediendo en el versículo 15. Derek Kidner le pegó con el martillo en el clavo. El salmista está observando su sufrimiento, sus aflicciones y sus enemigos, pero después de meditar en su Dios, después de traer sus ansiedades y preocupaciones al trono y al juez soberano, se da cuenta de la verdad de quién es Dios, el soberano Dios, Yahweh, el divino, trino Dios que siempre lo ha cuidado. Él sabe en quién ha confiado, se ha recordado en las verdades de Dios y ha decidido confiar en Él. Esto es lo que sucede en la oración, como dice las Escrituras, que podemos echar nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros y podemos venir con Él con todo ruego y súplica, y Él, la paz que sobrepasa todo entendimiento, nos guardará en Cristo Jesús. Esto mismo lo vemos en el texto, y él termina confiado, sabiendo que está en las manos soberanas de Dios esta injusticia, y su Dios va a traer respuesta. Y él termina confiadamente porque dice, en cuanto a mí. En otras palabras, después de examinar los enemigos y la manera de tratar y ver al mundo y a los hijos de Dios, él dice, pero a mí, en cuanto a mí, yo sí voy a ver el rostro de Dios, o veré tu rostro en justicia. Aquí recordémonos que ver el rostro de Dios en el Antiguo Testamento es un inmenso privilegio de gozo. Significa que tiene relación íntima con Dios y prosperidad por medio de la misericordia de Dios. Es lo que Moisés pidió ver, el rostro de Dios, la gloria de Dios. Y vemos que el salmista está confiado que por medio de la fe que él ha puesto en el Mesías y que ahora se está demostrando por medio de estas aflicciones, él va a tener un fin victorioso por medio de lo que Dios le va a dar a los que confían en él. Y termina con la última línea, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esta palabra satisfecho se usó en el versículo 14, y esto ha sido un poquito debatido en qué significa esta última frase, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Algunos han decidido que tal vez está hablando de cuando él muera, él está seguro que va a haber una vida de resurrección. Puede ser, pero viendo las líneas paralelas del versículo 15, lo que sí está seguro es como dijo el doctor Derek Kidner. Derek Kidner cuando dijo, el salmista sabe que después de la noche va a venir la mañana. Y esto es lo que está pasando y resaltando en el versículo 15. Puede tener implicaciones de resurrección y sabemos que para el creyente va a haber resurrección. Así que eso puede ser una aplicación adecuada, pero lo que sí vemos que es claro aquí es que va a llegar un tiempo donde el salmista verá el rostro de Dios, y cuando vea el rostro de Dios, todo lo que Dios tiene para él por medio del Mesías vendrá a cabo, y él espera en esto. Lo que es veraz de la escatología para el creyente o sobre los tiempos finales debe de cobrar ánimo hoy, debe de causar que nos animemos hoy y que podamos cobrar fuerzas. Para concluir el Salmo 17 en esta petición de protección, sería hacer unas últimas dos análisis o reflexiones para nuestra vida. Una es que el creyente va a sufrir diversas aflicciones. Vemos aquí que hay injusticia de nuevo en el salmista. Así que si escuchamos un evangelio que predica un mensaje contrario a este, consideremos bien lo que es la voz de Dios por medio del Espíritu en los Salmos. El salmista se encuentra en una injusticia y vendrán situaciones en el trabajo, vendrán situaciones en nuestro gobierno, vendrán situaciones aún incluso a veces en el lugar donde nos encontramos con otro hermano en Cristo, donde tendremos que voltear la mejilla.
Me gusta lo que dijo el Dr. John Piper sobre las injusticias y observando estas verdades de que el creyente pasará por injusticia. El Dr. John Piper dijo acerca de esto, dijo que Jesús nunca nos prometió o le prometió a sus discípulos una lucha justa. Debemos asumir el maltrato, no indignarse cuando lo recibimos. El salmista entiende que va a venir aflicciones, por lo tanto decide confiar en el Señor. Y nosotros como discípulos de Jesús nos recordamos lo que dijo el Señor Jesús en San Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dijo Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Recordémonos estas verdades, porque el salmista, como nosotros, hemos confiado en el Mesías. Y al hacer esto, bendito sea Dios que nos ha hecho hijos de Dios en vez de hijos de ira por medio del sacrificio del Mesías. Pero todavía está en el mundo incrédulo que ha odiado el reino y ha odiado el señorío de Dios y ahora va a odiar a sus seguidores. Así que confiemos y estemos listos y preparados para las injusticias diversas que van a venir en tu vida. Ojalá que estás preparado hoy. La segunda reflexión que podemos hacer es que tenemos un llamado a confiar en Cristo y seguir confiando en Cristo como supremo juez justo en nuestra injusticia. Y el salmista ha hecho esto. El salmista en sus injusticias diversas, como hemos visto a este punto, y luego en el Salmo 17, rodeado de estos enemigos como leones feroces y buscando maneras de matarlo y buscando maneras de buscar sus debilidades y acusarlo injustamente, él está confiando en un juez soberano. Y esto es importante reconocer esto. Si nos vamos a la ilustración de Saúl, él era un rey. Y él cuando persiguió a David, pues era alguien que tenía poder y autoridad. Pero el salmista una y otra vez está confiando en el uno que es sobre el soberano, supuestamente Saúl. Así que no importa si es un supervisor, si es un gobernante, un policía, si está atacando la iglesia de Dios, nosotros tenemos un llamado a confiar en el que es soberano y decide las cosas como él vea bien en su buena sabiduría y es digno de confiarse en ese tiempo. El salmista está confiando en un juez soberano y ese es el llamado que tenemos nosotros. Él, como nosotros, tenemos un llamado a confiar en el Mesías. Que cuando nos maldigan, nosotros no respondamos con maldición. Cuando padezcamos, no vamos a dar amenazas, sino que nos encomendemos la causa, como hizo el salmista, al que juzga justamente, porque esto es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Esto me recuerda de algo más que digo el Dr. R.C. Sproul Jr., el hijo de R.C. Sproul, y él dijo en cuestión de la injusticia: ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Eso solo ha sucedido una sola vez y Él lo hizo voluntariamente. Esto es algo bueno a considerar. Recordemos que las injusticias van a pasar en nuestras vidas. Podemos confiar en Dios en eso. Y el único que ha realmente sufrido injustamente ha sido Jesús y Él lo hizo voluntariamente, dándonos un ejemplo para seguir en sus pasos. Recordémonos de estas verdades hoy y estemos listos para confiar en el Señor en medio de la injusticia, pidiendo por su divina protección.